Yo soy Lucas Restrepo, soy joyero y escultor. No es la joyería clásica, entre comillas, ¿cierto? Que estamos acostumbrados de diamantes y esas cosas. Eso es algo más que nace de mí. Tampoco es joyería contemporánea porque el término es muy amplio. Es una joyería de autor, que nace de uno mismo, de su historia, pues de su vivir. Pues mi inspiración es la naturaleza y la técnica que mayormente utilizo es la cera perdida. La cera perdida es una técnica ancestral en la cual se elaboran las piezas en cera y luego se lleva en un proceso en el cual se pierde la cera y se reemplaza por metal. Cuando niño jugaba haciendo cositas, haciendo muñequitos, haciendo mostricos, que toda la infancia de nosotros fue caricaturas, pues sentados frente a un televisor y nos llegaba todo eso. Entonces yo lo reproducía o creaba mis propias figuras en plastilina o en barro y considero que sigo haciendo esos muñequitos, sigo jugando. Y mi papá y mi mamá también trabajaban un poco de joyería, entonces me le colaba al taller y ahí trabajaba a escondidas porque no dejaban, pues hay cosas peligrosas en el taller, ¿cierto? Entonces para un niño no es conveniente estar solo en el taller. Hasta que ya me descubrieron y me empezó a enseñar mi papá. Empecé a estudiar diseño industrial y seguía con la joyería. Trabajaba pues como cosas, argollas y le vendía a las amigas. Mi primera exposición fue pues mientras estaba haciendo la carrera de diseño y de ahí partí, pues nunca busqué trabajo ni nada, sino que la idea siempre fue seguir con la joyería y se me ha ido convirtiendo un poco más en escultura. Cuando empecé a trabajar, empecé mucho con el minimalismo. Eso era como algo esnovista que había en ese tiempo, ¿cierto? Entonces ya después se me empezó a volver al principio, a la niñez, a hacer los muñequitos de niño. Entonces empecé a hacer lo que me gusta, la naturaleza. Lo primero que hice fue una abeja, luego un caracol, y ya esto empecé a jugar con estas piezas y montarlas en anillos, en aretes, jugar con los muñequitos, convirtiéndolos en joya, porque entonces ya no es el diamante precioso, que es lo que se considera en la joyería pues la gema, sino que es la vida, ¿cierto? La naturaleza, lo que quiero que se vea como algo bello. Llevarle pues a la gente tan urbanizada, llevarle la naturaleza.
Yo soy de la ciudad, viví 40 años en la ciudad, en el mismo sitio. Llegué acá, llevo 4 años viviendo acá, pero siempre me ha gustado la naturaleza, los animales, las plantas, flores, pues la vida como se manifiesta en esa multiplicidad, ¿cierto? Tantas cosas que hay. Cualquier insecto es bello, cualquier flor, cualquier planta, cualquier árbol. Por ejemplo, las hormigas que hago fue que cuando estaba pequeño me caí en un camino de arrieras y me picaron. Entonces, viviendo en la ciudad empecé a hacerlas. Luego llegué acá y ya llegaron ellas a la huerta. ya cambió pues esa belleza, pero también entonces ahí aprendí que hay que sembrarles otro poquito y dejar también un poquito de maleza también para que coman ellas maleza y no solamente el repollo. De estar en 4 paredes encerrado, escuchando carros, motos, pasar todo el día en Medellín tan caótico. El escándalo acá son los pajaritos, entonces ya me despierto con el sol, acá empieza uno con el ritmo del sol. Me cansaba demasiado el ruido de la ciudad, pues acá al llegar acá me di cuenta que mi ritmo no es ese. Cuesta uno temprano, le llega la noche y es a dormir y te levantas cuando está saliendo el sol y ya empiezas a vivir. Acá tengo muchísimo más tiempo para mí. Los horarios impuestos, eso es horrible, eso no hay razón de ser. Pues que marcan tarjeta en el trabajo, no soy capaz. Hay días que no se puede trabajar, que hay que irse a caminar, ¿cierto? Y otros días que es que hay que trabajar porque eso es lo que siento. Y que en la ciudad tenés que salir, cualquier movimiento es un taxi, pues te levantas y ya debes. En cambio acá pues voy por el huevito de la gallina, me hago el desayuno, hago una ensalada de la huerta y ahí me voy yendo. Yo creo que nunca he dejado de jugar. Eh, pues fuera de todo lo que me enseñaron en la universidad, pues lo estoy olvidando. Y volví a la niñez a hacer los juguetes, porque yo creo que yo estoy haciendo es juguetes. Mi abuelo Alfonso era odontólogo, pues viaja por los pueblos haciendo reparaciones, pues. Bueno, él murió y se repartió la familia como las cositas como para tener el recuerdo y yo empecé a juntarlas pero para utilizarlas. Empecé a armar el taller cuando estaba en la universidad y salí y el propósito fue armarlo, comprar herramientas y ir creciéndolo. Unos martillos para hacer formas de las coronas, el laminador era de mi abuelo, que era solo de masas planas, y mi papá le hizo las masas de media caña. Pues mi papá me regaló la mesa cuando vivía en Medellín, mi mamá unas pinzas, pues distintas herramientas, otras eran de mi abuelo y empecé a juntarlo todo. Mi papá es grabador, él era mecánico industrial y estudió grabado artístico, pues. Luego con el tiempo mezcló la industria y el grabado. Entonces empezó a hacer grabado de moldes para plásticos. Matemáticas, español, historia, todo eso me aburría demasiado.
artes y biología me iba bien. Entonces o se va de la casa, o consigue donde estudiar, o se pone a trabajar. Entonces me puse a trabajar con él 6 meses metido en un cuarto oscuro. Ahí mismo a buscar colegio a los 6 meses. Oscuridad todo el día. Y mi mamá es artista, pinta en porcelana, en óleo. Lo que más trabajo es cera perdida, pero también hago armado, hago esmalte vitrio, trabajo en resina, plata, oro, cobre, bronce, los esmaltes. Pero también hago unas pátinas sobre las piezas. Por ejemplo, al bronce se le puede quemar aceite, entonces queda oscuro. O se le puede dar un tono verde, pues oxidándolo. Igual la plata se puede volver negra. Entonces, pues se puede jugar con los materiales, no de esa forma tradicional, pues que la plata tiene que ser brillante. Cuando la plata es negra, se oxida negra. Últimamente estoy trabajando más en bronce. Me llama más la atención, al fundirlo tiene más tiempo en que permanece líquido que la plata o el oro incluso. Entonces alcanzo a lograr más detalles en las formas, porque alcanza a llenar, a llegar más hasta más allá de los límites que proponen los otros. Por ejemplo, el oro blanco lo colás y se enfría ahí mismo. En cambio el bronce se demora pues 10, 15 segundos en permanece líquido. Dibujaba mucho antes, entonces empecé a juntar carpetas y carpetas de dibujos y cuando iba a ver había hecho la mitad de uno. Entonces dije un día no más. Y ya tengo la idea, a veces tengo sueños y los realizo pues como el trabajo inconsciente y vengo directo a la cera a tallarlo. El papel lo puede con todo, pues ahí puedes dibujar lo que sea. Ya al llevarlo a 3 dimensiones entonces ya logras algo definitivo. Entonces en el papel rondas mucho, rodas y rodas sobre la misma idea y no estás resolviendo la cosa. Al llevarla a las 3 dimensiones resolves todo en ese momento. Tuve muchos conflictos en la escuela, por eso digo que estoy olvidándolo, porque pues trataban de separar arte, diseño y artesanía. Y para mí todo eso es lo mismo, la expresión del ser humano mostrando sus ideas y sus realidades, plasmándolas. No tiene ninguna razón de ser separado. La joyería tradicional busca elevar el estatus, el glamour, que son cosas que a mí no me interesan. Entonces, lo que me interesa a mí es la belleza de la naturaleza o del esfuerzo humano, ¿cierto? De cómo se resuelve un problema pues el ser humano, más no elevarlos de estatus. Pues me parece, pues cada quien con lo suyo, pero a mí me parece muy tonto pues exhibir la piedra más grande. Para mí la piedra más grande es un pájaro, ¿cierto? Un ave, un mono, el caracol, una abeja. Es lo más bello. La vida, primarla ante esa muerte pues de esas piedras. La vida es movimiento y para poderla llevar esa sensación a un objeto inanimado tenés que
captar ese movimiento en un instante, que es como la fotografía lo hace. Entonces trato de hacer una bella toma, ¿cierto? Un bello encuadre en 3 dimensiones. Pues en el bosque hay una infinidad de criaturas, insectos pues increíbles. Las culebras me encantan, me las encuentro pues y las persigo a hacerles videos. Pues cuando la gente sale corriendo yo soy detrás de ellas. Hongos, los líquenes, pues esas cosas me atraen mucho. Como que uno no cree, está viendo toda esa continuidad de los colores del bosque cuando de pronto aparece un hongo, como que se te presenta. Es lo más cautivador, la textura, pues que uno ve la babosa, pero cuando la analizas ya de cerca, empiezas a ver que tiene unas pequeñas protuberancias, que es lo que hacen que tenga vida. El pelo de los animales, ¿cierto? Los rostros, todo empieza a tener un valor. Es como lo que voy viviendo y van apareciendo los animales. Seleccionando la flor, le coloco unos vaciaderos en cera. Lo pongo en un tarro, hago un molde con investimento de la flor. El investimento fragua durante más o menos hora y media y luego va al horno a unas 8 horas hasta unos 730 grados. Ya en ese punto ya se calcina la flor. Saco el tarro del horno y voy con él a una campana de vacío y teniendo el material fundido lo colo en esa cavidad que dejó la flor calcinada. Al fraguar el investimento, crea un molde de la flor. En el molde que queda de la flor, en el investimento colo el metal fundido. Pues el investimento copia todas las texturas de la flor y al vaciarlas en metal queda perfectamente lleno porque se lleva a vacío y el vacío hace que el metal se pegue a las paredes del molde. Cuando sale del molde ya corto vaciaderos, pulo esos mismos, algunas burbujas y limpio rastros de investimento que quedan y comienzo a pensar cómo la voy a utilizar, esa planta, esa flor, ese insecto. Es como si fuera una fotografía de la realidad en 3 dimensiones, al hacer ese vaciado de la naturaleza. También he vaciado insectos, pues he vaciado moscas. Al vaciar la primera, entonces no me salió la cabeza y resulta que tienen cuello, pero el cuello es un pelo. Entonces hay que aplicarle una gotica de cera entre la cabeza y el cuerpo para que ya fluya el metal y por debajo de las alas también, porque son muy delgadas, entonces no alcanza a penetrar el metal en esa cavidad. Empieza uno ya a meterse en la cosa, ¿cierto? En el animal o en la planta y aprender. Entonces empieza uno a aprender de todo lo que te rodea. Trabajo mucho con lo emotivo. Por ejemplo, unos gaticos miniaturas que hago, lo que yo buscaba era generar una sensación, que cuando las vieran la persona hiciera como
y funcionó, pues eso es lo que genera, la gente los ve y tiene esa sensación de ternura. Entonces juego mucho con esas ternuras, pues por ser un gato, pues es un animal bello, y cuando es en miniatura aún se aumenta esa belleza del animal. Más bien juego con ese, por ejemplo el gatico, lo comercializo solo o lo empiezo a montar en un anillo, que el anillo puede ser un soporte pues infinitas formas, o en unas pulseras, o en unos aretes, o en unos dijes, o solos como esculturas también. Acepto trabajos que me buscan a mí por ese, por ejemplo el armadillo, me buscan es por eso, pero si me buscan por unas alianzas o me mandan una fotografía de un diseño de otro, pues ¿para qué me busca a mí, cierto? Pues vaya al San Roque que allá le hacen el trabajo, pues allá le hacen lo que quiera, ¿cierto? Y pues yo tengo una formación de diseño industrial como para estar pues copiando el trabajo de otra gente, pues, de otro artista estar replicando el trabajo no justifica, no hay razón. Porque pues llega el cliente que hace esto, entonces que no quedó bien, que un poquito más ancho, que un poquito más pequeño. No me gustó, sí me gustó y uno lo hace pues con todo su gusto. Pues la pandemia ha sido tenaz, que tenía en algunos almacenes piezas en consignación, que me gusta mucho esa forma. Más que venderle a los almacenes, me gusta la consignación porque recibo una retroalimentación. O sea, esto no se mueve, entonces ya vuelve a mí, y esto sí, entonces ya sé que en ese punto se mueven algunas cosas que en otros no. Pero pues con la pandemia cerraron los almacenes y me devolvieron todo. Y empecé a fortalecer el internet. Por ahí he tenido, pues me muevo mucho en las redes. Yo estoy haciendo juegos para mí y si les gustan, pues muy bueno.